Buena gente, estamos de nuevo continuando con el curso de física resolviendo ejercicios de la serie de Torque. Bien, hoy vamos a resolver un ejercicio que nos habla de una barra homogénea de longitud L y masa M que está sujeta a una pared mediante una articulación sin rozamiento en el punto O que se ve ahí claramente. Y una cuerda y ver la figura. Realiza el diagrama de cuerpo libre de la barra indicando claramente los pares de acción y reacción. Bien, entonces tenemos la barra. La barra que está aquí la vamos a dibujar un poquito exagerada. En donde tiene la tensión de la cuerda, el peso que está más o menos en el medio, y luego tiene las acciones de el pivote este que tiene. Que digamos, la parte va a tener como dos, ¿no? Porque el pivote está evitando tanto que se mueva hacia abajo como que se mueva izquierda a derecha. Entonces, por lo tanto, va a tener una parte hacia arriba, ¿bien? Y otra parte hacia el costado. Perfecto. Este sería más o menos el diagrama de cuerpo libre y los pares de acción y reacción. Por acá estaría la T', la tensión prima, el peso prima estaría en la tierra. Y obviamente sobre la pared estarían las reacciones tanto de las dos partes del pivote. Bien, no lo voy a dibujar porque son bastante innecesarios. Bien, ahora nos dice expresar las ecuaciones para que el sistema esté en equilibrio. Bien, lo que vamos a hacer al respecto ahora y lo que vamos a necesitar es plantear bien, digamos, las condiciones de equilibrio por parte tanto del torque, de equilibrio, digamos, de torque y equilibrio de la sumatoria de las leyes de Newton, porque ambos importan. Entonces, vamos a tener, bien, simplemente para el apartado B, este sería el apartado A. Para el apartado B lo que vamos a hacer, tenemos la sumatoria de los torques, que va a ser igual. Esta vamos a llamar la fuerza de apoyo que está en el eje Y, y esta vamos a llamar la fuerza de apoyo que se encuentra en el eje X. Bien, después hacemos la sumatoria de los torques, que es igual básicamente al torque generado por la tensión, menos el torque generado por la fuerza peso. Este tomando como sistema de referencia de giro hacia arriba. Nada más. O sea, tirando el giro positivo hacia allá. Tomando como ese giro el positivo. Bien, no pongo los otros torques porque como están sobre el punto de apoyo, ya habíamos hablado que el torque sobre los puntos de apoyo es 0. Y ahora hacemos la sumatoria de las fuerzas. Ok, no sé por qué. Sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a la fuerza generada por la tensión menos, bueno, más la fuerza peso más la fuerza A en Y más la fuerza A en X. Luego le vamos a hacer componente a componente. Así que quédense tranquilo que eso sí se va a hacer resuelto. Bien. Entonces, ahora, una vez que tengamos esto, ya tenemos las condiciones para que el sistema esté en equilibrio. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar a resolver el apartado C. Ya tenemos las condiciones que hay que cumplir, tenemos el diagrama de cuerpo libre y hay que hacer, digamos, determinar las componentes de la reacción, o sea, nos piden FAI y FAX y además nos piden la tensión en la cuerda. Bien, para la tensión en la cuerda vamos a utilizar esta región de acá, vamos a utilizar el torque. Pero ¿qué pasa? Para realizar el torque primero vamos a necesitar ángulos. Eso es lo más importante. Entonces vamos a bajar un poquito y vamos a hacer una pega de esto acá. Vamos a correrlo acá. Entonces lo vamos a hacer crecer. Vamos a necesitar los ángulos. ¿Por qué los ángulos? Porque vamos a ver, vamos a poner acá apartado C. Entonces, porque ahora para hacer la sumatoria de los torques vamos a necesitar el torque generado por la tensión menos el torque generado por el peso. Y el torque generado por la tensión, ya habíamos hablado que torque es igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Y ahora vamos a ver qué ángulos tomar, que eso también es importante. Entonces el torque va a ser la fuerza de la tensión, que la vamos a llamar T, por la distancia, que la distancia, siendo que L es 2 metros, o sea, L es 2 metros. La tensión se encuentra a una distancia de 2 metros, entonces va a ser 2 metros por el seno.
Nos falta este ángulo de acá, que ahora lo vamos a escribir. Eso va a ser menos el peso, que es masa básicamente. Tenemos la masa que nos lo había anunciado, era 50 kilogramos. O sea que sería masa por gravedad, o sea 50 kilogramos por 9,8 por la distancia donde se encuentra la fuerza peso, que siempre para sistemas uniformes, homogéneos, como te lo dice el enunciado, está sobre la mitad. O sea que la fuerza peso se encuentra haciendo efecto sobre la mitad. O sea, acá estaría el peso. A los 2 metros. Entonces su acción cuenta como 2 metros. Por seno de un ángulo. También que vamos a tener que encontrar. Para eso vamos a tratar de trabajar con todos estos ángulos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, sabemos por enunciado que este ángulo es de 30 grados. Vamos a elegir un color un poco más. Vamos a elegir el rojo. Este ángulo es de 30 grados. Después sabemos que este otro, por enunciado que está ahí abajo de los datos, es 45. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos faltan varios datos. Por ejemplo, la fuerza peso que se encuentra por acá. Su ángulo va a ser el que tenga con el vector, que va desde el origen del punto de pivote y atraviesa todo el objeto. Bien, este sería como el vector D, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es este ángulo para el peso y este ángulo para la tensión. Por lo tanto, para este ángulo es bastante sencillo, sabiendo que esto es 30, esto es 90. Por lo tanto, el ángulo este tiene que ser sí o sí de 60. Para que todo sume 180. Por lo tanto, este ángulo de acá tiene que terminar siendo de 120. Porque aquí nos quedaría 180 menos 60. Nos terminaría quedando de 120. Y para este de acá, como podemos tener este ángulo de acá, como esto es de 30, este tiene que ser de 60 porque todos suman 90. Entonces este es 60, este es 45 y por lo tanto este es de 75 grados. Una vez que tenemos esto podemos hallar el ángulo este, que es 180, porque estos dos forman un ángulo de 180 menos 75, que quedaría un ángulo de 105 grados. Entonces, con estos razonamientos, aplicando simple trigonometría y relaciones de ángulos, hallamos los dos ángulos que necesitamos. El de la tensión, que es 105, y el del peso, que es 120. Ahora lo único que nos queda, como todo esto tiene que ser igual a 0, despejar t. Bien, nos va a quedar 3.86t, haciendo toda esta cuentita de acá, menos 848.70 igual a 0. Esto sería en newton metro, haciendo toda la unidad. Pasamos todo, despejamos t y nos va a quedar que t es igual a 219.87 newton metro. Una vez tenemos esto, ya podemos pasar a hacer la primera parte. Ya respondimos el primer apartado de la consigna que nos pedía hallar la tensión de la cuerda. O sea que por lo tanto ya hallamos esta parte. Ahora nos falta para la segunda, pero no podemos usar los torques debido a que ni las fuerzas horizontal ni la vertical de la articulación están realizando torque. Por lo tanto vamos a realizar las fuerzas, vamos a aplicar las leyes de Newton. Entonces, para aplicar las leyes de Newton, lo que vamos a hacer es aplicar el diagrama de fuerza. Hacer un sistema de referencia. El sistema de referencia que vamos a tomar para aplicar las leyes va a ser este de acá. O sea, vamos a tomar, a ver, lo vamos a poner con verde, para que se vea. Va a ser simplemente el clásico. Esto y esto. Acordémonos que podemos usar los ejes que queramos. ¿Para qué? Para que nos quede la mayoría de todos los vectores sobre todos los ejes. El único que va a quedar fuera es este. Que lo único que va a hacer, si se fijan, va a ser un ángulo que vaya para acá. El de la tensión, este. Va a ser de 105. Bien, si se fijan ahí, vamos a ver si llegó esto. Va a ser de 105. Bien, más este ángulo de acá. Que este ángulo de acá lo sabemos, porque es el ángulo que tiene el peso con esto, que es 30. O sea que nos quedaría que este ángulo de acá es 135. Después tenemos al peso hacia abajo, la fuerza FAX hacia adelante,
y la fuerza FAI hacia arriba. Una vez que tenemos el sistema de referencia planteado, podemos realizar la sumatoria de la fuerza en X y en Y. Entonces nos va a quedar que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a ¿qué? A la tensión, que se está acá, ¿por qué? Por el coseno de 135, que es el ángulo comprendido entre el eje X y la tensión. Y esto tiene que ser sumado, que es la otra componente que está en X, a F a X. Esto, como el sistema está estático, tiene que ser igual a 0. Básicamente, despejamos, pasamos, o sea, nos va a quedar menos F a X, va a ser igual a todo esto, que esto ya lo tenemos. La tensión la acabamos de sacar. Por lo tanto, metemos esto en la calculadora y nos va a quedar menos 219,87 newtons. Obviamente, cancelamos los menos y nos va a quedar que la FAX es igual a 219,87 newtons. Una vez que ya tenemos la FAX, pasamos a plantear la FA en Y, haciendo la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Qué nos va a quedar? La sumatoria de la fuerza en Y nos va a quedar la tensión, que también está en Y, por el seno de 135, más el peso por el seno de 270, que eso nos va a quedar menos 1, más FAI, que está sobre el eje Y, podríamos poner seno de 90, nos va a quedar positivo. Este lo pongo porque va a quedar menos 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? T por seno de 135 más el peso, que es 50 kilogramos por 9,8, más F, esto es negativo debido al seno, ojo acá, esto es negativo, y esto nos queda F a I. Todo esto igual a 0. Hacemos el despeje, o sea, pasamos todos estos datos, lo tenemos, o sea que simplemente tenemos que pasarlo del otro lado. Pasando del otro lado y despejando, obtenemos que F a I nos queda con un valor de 334,53 newtons. Y con esto tenemos resueltos los tres apartados. Del apartado A, que nos pedía un diagrama de fuerzas. El B, que nos pedía realizar las ecuaciones del equilibrio del sistema. Podemos, para que esté un poco más correcto, igualar a 0. Ahí. Y después en C nos pedía hallar la tensión, que la hallamos con los torques, y la fuerza realizada sobre el punto de pivote, que serían esas dos fuercitas, que son las que realiza el punto de apoyo, como se pueda llamar, o donde está clavado la barra, sobre todo el sistema, sobre la barra, digamos. Bueno, gente, y esto sería todo por hoy. Espero que les haya servido el video. Así que, y si les gustó, denle un me gusta y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Hasta otra.